En reuniones, también por medios como árbitros. Viernes 28 de octubre, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, a esta revista de prensa, nuestro recorrido diario por las portadas de los periódicos que se publican en nuestra provincia, Diario Córdoba, ABC, El Día y también como siempre prensa digital. Hoy viernes, fin de semana prácticamente y hay mucha variedad en las portadas, así que vamos con este primer vistazo a las primeras planas. El diario Córdoba ha escogido para la apertura la salud, en concreto la ludopatía. Córdoba registra, dice, hasta 5 casos al mes de adicción a las criptomonedas. Ahora hablamos de este asunto. La verdad es que el titular, luego cuando se avance la información, bueno, ahora hablamos de este tema. La foto de que firma a J. González para el concurso de pintura rápida y de fotografía que ha celebrado la empresa municipal de cementerio de Córdoba, Cecosan, junto a Diario Córdoba, y esta fotografía con el director de Diario Córdoba, la presidenta de Cecosan, el alcalde, en este escenario, el cementerio, donde se muestran las obras premiadas. También habla el Diario Córdoba de la cifra del paro, lo conocíamos ayer, que coloca a Córdoba tercera provincia con más tasa de paro, no con más parado, lógicamente, porque en números absolutos hay mucha provincia por delante de Córdoba, pero sí en tasa de paro la tercera más elevada de España. Y también habla de que los médicos ratifican que el cambio horario causa daños a la salud. Saben que este sábado, de sábado al domingo, habrá que retrasar el reloj 1 hora, de manera que amanecerá más temprano, anochecerá antes también, y eso, pues dicen los médicos, que puede repercutir en la salud. Hablamos de ese asunto. El diario ABC, para la apertura, escoge el tema del paro, en la parte superior lo leen. La crisis sitúa a Córdoba otra vez entre las provincias con más paro. Bueno, la crisis, por cierto, que de existir afectará a todas las provincias, no solamente a Córdoba. Algún factor habrá que hace que Córdoba sea la tercera provincia, porque, repito, crisis también hay en Málaga, por ejemplo, donde el paro ha decrecido en este trimestre, o en otras provincias. Es decir, que creo que habrá algún factor añadido a la crisis. La foto para el presidente Sánchez, que está de viaje por África. La foto es en Johannesburgo, en Sudáfrica, y se titula: el PP suspende la negociación del Consejo General del Poder Judicial al confirmar Sánchez a Feijóo que rebaja la sedición. Bueno, ese ha sido el argumento, pero realmente Sánchez ya anunció su discurso de investidura hace 3 años, que entre sus objetivos era igualar o al menos asemejar la ley española a la ley del resto de Europa en cuanto a ese delito, quizá a otros, con lo cual no sé cuál es la sorpresa. Por cierto, recuerden que cuando se empezó con los procesos, esto de intento de extradición de Puigdemont y del resto de personajes aquellos del proceso de independentista, el freno siempre fue que la ley española trataba un delito, el de sedición, distinto a como lo trataban la justicia belga o la justicia holandesa o alguna otra justicia. Es decir, que yo no digo que tenga razón uno ni otro, pero es verdad que la ley española es distinta al resto de Europa y Sánchez pues se comprometió a ajustarla. Efectivamente, como sospecha el PP, ese ajuste será para rebajar las condenas, pero está claro que nuestra ley es distinta a la que hay en otros países europeos. Hecho paréntesis, no voy a volver ahí a ese asunto, así que lo dejamos ahí. El diario El Día, en su portada, habla también del paro. Córdoba tiene la segunda tasa de paro más alta de Andalucía y la tercera de España. Hablamos de este asunto ayer, recuerden que lo comentamos en los digitales de ayer. Solamente Granada tiene una tasa de paro superior a Córdoba en Andalucía y solamente Ceuta y Granada en cuanto a nivel nacional. El resto tienen tasas inferiores. El de Córdoba está muy cercano al 22%, 21,9%. Hablamos ya del paro, con lo cual vamos a tocar un poco el asunto. La foto que firma Juan Ayala para Flora, que ayer concluyó, ayer día 27, terminó esta quinta edición de Flora con resultados óptimos. Hoy en rueda de prensa de tanto la presidenta, la directora de Flora,
como la concejala de Cultura y Patrimonio, que van a hablar de ese balance de visitas y qué necesita. Ayer el alcalde anticipó algo y el alcalde echó en falta la promoción nacional. Hemos comentado estos días el tema de la promoción, ahora hablamos también de ello. El diario El Día tiene un par de fotos más en la portada, la parte alta para Jesús Maestu, que es el defensor del pueblo andaluz, que ha estado un par de días en Córdoba. Él ha estado un día solo, pero su equipo ha estado un par de días recogiendo quejas y reclamaciones que luego se tramitan. La vivienda, la dependencia y la salud son las quejas, hay más quejas lógicamente, pero son las que más, los motivos que más motivan reclamaciones y quejas al defensor del pueblo andaluz. Y también una foto para Casas, que dice que en el Córdoba, lo ven abajo, en el Córdoba te sientes un jugador de primera división. Bueno, algunos por sueldo casi, no es el caso de Casas, pero sí que es verdad que el Córdoba tiene hechuras en algunos conceptos de club profesional, a pesar de estar jugando en primera RF. Bueno, vamos con la profundización de algunos de los asuntos. Los titulares fundamentalmente. El diario Córdoba habla de esa adicción a las criptomonedas. La información la firma María José Raya, y tiene su origen en una conferencia que ayer pronunció un técnico de Acoger, que saben que es la Asociación Cordobesa de Jugadores en Rehabilitación, el técnico José Manuel Secilla, que habló pues, de adicciones y habló, entre otras cosas, de criptomonedas. Dijo Secilla que al mes llegan a acoger en torno a 20, 30 personas con problemas de adicción, y de entre ellos hay 4 o 5 que han sufrido dificultades a consecuencia de las criptomonedas. Las criptomonedas, como saben, son una moneda virtual que no es oficial, no reconoce ningún banco, no lo reconoce el Fondo Monetario, nadie reconoce las criptomonedas. Es una especie de juego, un juego peligroso, y lo señalaba Secilla. Hay personas que compran criptomonedas, las criptomonedas cotizan igual que lo puede hacer la libra esterlina o el dólar o el yen o el euro. Con lo cual ustedes pueden ser que compren mañana 1.000 euros en criptomonedas y pasado valga 1.200. Si consiguen venderlo, habrán ganado 200 euros. Digo si consiguen porque en muchos de estos juegos no es tan fácil vender lo que se compró, sino que hay una serie de plazos. Y es probable que la moneda suba, pero en el momento que van a vender haya bajado tanto que en vez de los 1.000 que invirtieron, se queden con 300, o con 500, o con 900, depende del momento, ¿no? Es como jugar a los casinos virtuales, un poquito más serio en este caso, pero no tiene ninguna reglamentación legal. Simplemente es un grupo de personas que han decidido ellos mismos cotizar su propia moneda. Se pueden pagar cosas con criptomonedas, pero el valor legal es muy limitado. El problema que señala este técnico de Acoger y que recoge María José Raya en esta información es que hay personas que entran en adicción. ¿Por qué? Básicamente porque invierten un día, sube mucho la moneda, no pueden vender y ven cómo empiezan a bajar. Cuando empieza a bajar, tienen que seguir invirtiendo más para recuperar lo que invirtieron. Y al final pues hay personas que se arruinan a consecuencia de esta adicción. Repito que es una adicción muy peculiar, no es como las tragaperras, no es como el casino online, no es como otras ludopatías que son mucho más peligrosas, porque en este caso son ludopatías, esta no es una ludopatía en sí, no es un juego aunque se considere dentro de las adicciones por parte de este técnico de Acoger, pero sí que tiene un riesgo y señala que ahí tienen un caso de un particular que ha llegado a perder 200.000 euros comprando este tipo de criptomonedas, no sé cuál de ellas, no saben que hay Bitcoin, bueno, hay muchísimas, hay no sé si son 100 y pico criptomonedas, lo señala por ahí en la información, un número ingente de criptomonedas distintas, con lo cual, bueno, hay 300 tipos de criptomonedas, dice María José que hay. Peligroso, pues mucho. Lo que echa en falta a este técnico es más información y que se informe a la población de los riesgos que tiene comprar criptomonedas pensando en que es un negocio redondo y para muchos casos pues no lo es ni mucho menos. Bueno, pues cautela siempre que se metan en una cosa de esta y bueno, con mucha precaución y si quieren jugar, jueguen con moderación y sabiendo lo que arriesgan y dónde quieren llegar con ese riesgo. El diario ABC, hoy todo el asunto este del paro, que lo vimos ya ayer, que la crisis sitúa a Córdoba otra vez, dice, entre las provincias con más paro. Repito que la crisis le afecta a todo el mundo, parece que la crisis afecta más a Córdoba por igual. Por cierto, hablando de crisis y Córdoba, señala hoy el diario Córdoba, vuelvo y ahora regreso, que los hoteles y las viviendas turísticas de Córdoba llegan al 80% de ocupación durante el Puente de los Santos. 80% hoy. Es probable que durante el puente haya personas que, viendo que el tiempo evoluciona favorablemente, parece que no va a llover al menos hasta el martes por la tarde,
pues que se animen y que la ocupación crezca. Es decir, muchas veces, lo hablamos ayer, hay informaciones contradictorias. Por un lado nos amenazan de que la crisis que tenemos encima es tremenda, como es el caso de ABC, que señala que es la culpable del paro en el mes de julio, agosto y septiembre, pero vemos que el mismo día publicamos como la ocupación hotelera, que es el gran motor económico de la ciudad, pues está 80% en un puente, bueno, que no digo que sea raro, pero sí que llega enganchado entre varios, entre el del Pilar y pronto el puente de la Constitución o de la Inmaculada. Son puentes más suculentos. Aún así, hay una previsión de 80% de ocupación en un puente en el que, saben, es una festividad muy íntima y muchas personas aprovechan para ir a su pueblo, al cementerio de las familias, etcétera. Es decir, que no es un puente como el de la Inmaculada, que es muy festivo, o del Pilar, que también le ocurre eso. Bueno, volvemos al tema al diario ABC, que de los temas que trae la portadilla me quedo con un asunto de sanidad. Titula La Diputación... No, ¿dónde lo he visto? Ese no es el que yo quería ver. A juicio por homicidio imprudente, 2 técnicos del Servicio Andaluz de Salud de Córdoba por un error en un trasplante. El episodio ocurrió el pasado mes de marzo. Ingresó un paciente con una insuficiencia renal, la consecuencia de que padecía el hombre un cáncer de médula ósea, y lo que hicieron fue extraerle células madre para el tratamiento y luego volver a transfundírsela, a infundírsela. El problema fue que estos técnicos habían sacado tenían unas bolsas lógicamente etiquetadas con el nombre, con el código, con todas las garantías de que no había confusión en la bolsa. Le recibieron a ellos las bolsas, las congelaron y le dejaron a la espera de que fueran necesarias. Cuando fue necesario, que fue en marzo, como les digo, pues sacaron una primera bolsa. Este hombre había entregado 2 bolsas. La primera bolsa se transfundió sin problema y cuando hizo falta más, sacaron otras 2 bolsas, de las cuales una de ellas era por error de otro paciente, que además resultó ser incompatible con el enfermo, y este hombre pues entró en parada multiorgánica y murió. Ellos mismos se dieron cuenta del error, los técnicos advirtieron a los médicos, se intentó hacer una maniobra de urgencia, se aplicaron medidas intentando evitar los daños del rechazo de las células madre, pero al final no prosperó y este paciente falleció. Esto ocurrió en marzo y este hombre murió, por ahí tengo el dato, no, si lo encuentro, murió unos meses después. No, murió unos días después, el 20 de marzo. La operación fue el día 3 y el 20 de marzo falleció. La Fiscalía pide para estos 2 trabajadores, son técnicos de laboratorio, pide para ellos 2 años de prisión para cada uno de ellos, 6 años de inhabilitación profesional para cada uno de ellos y una indemnización de 205.000 euros a los familiares del fallecido. Es un caso que tiene que verse a los tribunales, tampoco va a dar muchas más vueltas, pero sí que es cierto que en ocasiones lo que el fiscal recrimina a los trabajadores es su negligencia o su falta de vigilancia en un hecho que es vital, que para un técnico, en este caso, repito, no voy a culpar yo, habrá un juicio que determinará si es cierto o no que tienen culpa de lo que ocurrió, pero en general, ¿no? Cuando la monotonía o las cosas se hacen por protocolo y se automatiza mucho, puede darse lugar a esto, porque hay un par de mecanismos que tienen que haber evitado este asunto. Las bolsas van, como le digo, etiquetadas, pero es que van en una carcasa, que es la que se congela, que también va etiquetada. Es decir, que hubo hasta en 2 ocasiones que los técnicos cogieron una bolsa sin leer la etiqueta, la descongelaron, abrieron la bolsa, la carcasa, sacaron una bolsa y también dejaron de leer la etiqueta y la enviaron al quirófano donde había que infundir las células, con el resultado pues, fatal que están viendo los periódicos. Una información que firma Pilar García Vaquero en el diario ABC. Más cosas. Me quedo con ABC. Titula en la portada Agentes LGTBI de la Diputación sin licencia para nada. Ese es el titular de la información que publica Baltasar López en ABC. El asunto está en una pregunta que hizo el diputado provincial de Vox, Rafael Saco, acerca de un curso que va a impartir la Diputación para formar agentes LGTBI. Pregunta a Rafael Saco si esos agentes, ¿para qué sirve el curso? Si sirve para algo sacarse ese curso, si da puntuación para unas oposiciones, pregunta él. ¿Quién va a recibir el curso? ¿Quién lo va a impartir?
Preguntas que Rafael Saco hizo a la delegada de Igualdad, que vemos en la foto, a Alba Doblas, que es la diputada delegada de Igualdad de la Diputación. Bueno, algunas de las preguntas eran obvias y respuestas obvias, lógicamente, ¿no? Eso de que si sirve para algo, un curso de 40 horas que van a recibir 30 y tantas personas, que para el que se invierte 3.400 euros, un máster parece que no es. O sea, parecía claro, sin analizar mucho, que no era precisamente un máster. Explicó Alba Doblas que simplemente se trata de una formación para que haya personas que sean capaces de trasladar por la provincia los valores de la no discriminación a personas por razón del sexo, la homofobia básicamente, también trasladar valores de igualdad, etcétera, etcétera. Yo creo que ha intentado Vox hacer aquí un poco de teatrillo porque, les digo, son 3.400 euros, que es chocolate del loro. Eso cualquier mañana, en muchas administraciones se gastan esto en café. Ya la Diputación tiene un presupuesto de 600.000 euros para concienciación contra la homofobia, para concienciación de los derechos de cada una de las personas, sin importar cuál sea su condición sexual, ¿no? Con lo cual yo creo que esto ha intentado tanto Vox, bueno, no sé, a veces le da también pábulo esta información, hacer mucho ruido de un tema que creo yo que tiene bastante menos ruido del que aparentemente aparece. El diario El Día publica hoy su tema de apertura en el digital, que Córdoba reivindica la necesidad de las personas con TDAH. Con trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Córdoba ha creado hace muy poquito, ha creado una asociación, o se ha creado en Córdoba una asociación de personas afectadas, de familias y personas afectadas con este trastorno, repito, de atención e hiperactividad. Y ayer pues crea el Día Nacional de esta enfermedad, de este trastorno, pues lo exhibieron por las calles de Córdoba, bueno, por la calle, fueron desde la calle Cruz Conde hasta Las Tendillas, con una batucada para expresar su presencia, visibilizar la asociación y dar a conocer sus reivindicaciones, que básicamente consisten en que se reconozca por parte de la Administración un cierto grado de discapacidad a los pacientes, a las personas con trastorno de atención. Aseguran, dicen, y lo dicen porque tienen razón, que este trastorno genera una serie de problemas, sobre todo en la educación. De hecho, el lema, lo leen, quiero aprender como tú. Porque las personas con este trastorno, que no son solo niños, es verdad que se nota cuando son pequeños, porque cuando se le detecta problemas en cuanto a su formación, pero con el TDAH se nace y se muere, o sea, eso no se cura, simplemente hay que atenderlo. Bueno, pues dicen ellos que estos chicos, fundamentalmente, porque son de chicos cuando se les reconoce, tienen problemas, necesitan tratamiento psicológico, de logopedas en ocasiones, y al no reconocerse como una enfermedad, reconocerse como una discapacidad, pues tienen que pagárselo de sus bolsillos. Muchas familias no tienen esa posibilidad y lo único que consiguen es no poder darle al joven, al alumno y alumna, el tratamiento que necesita y le provocan pues, un déficit formativo que puede afectar lógicamente su desarrollo vital. Ese es un poco el planteamiento. Quieren que se reconozca este trastorno como un problema y eso lo llevaron a la calle. Un paciente, una persona con este trastorno, con el TEDA, pues presenta nerviosismo, presenta falta de atención, trastorno disocial, problemas negacionistas desafiantes, trastorno del sueño, falta de comprensión o falta de adaptación, que tiene que diagnosticarlo un profesional y proponerle un tratamiento que, repito, o son en clínicas privadas o concertadas a lo sumo, que no cubre inicialmente la Seguridad Social, a no ser que sean casos muy, muy graves, y ellos reclaman que haya una mayor atención para este tema. Dicen que el 10% de la población de Córdoba está afectada con este trastorno. Probablemente haya, eso ya nos lo explica Cantador en esta información, Javier Cantador, que la firma, haya distinta graduación, porque si fuese el 10% serían muchísimas personas y sería un trastorno mucho más visible. Pero dice que Rafaela Torres, que es la presidenta, que hace unos años era el 7% y ahora afecta ya al 10%, es decir, que va a un aumento y hay que atenderlo antes de que se convierta en un problema aún más grave de lo que ya es. Seguimos con el repaso. Nos vamos ahora al diario Cordópolis, donde aparece una información, que realmente no es tal novedad, pero sí que tiene una corrección sobre lo que había, o una falta de corrección. Ahora lo verán. Titula: Ni Conde de Vallellano ni Foro Romano. El TSJA sentencia sobre el cambio
de nombres de calles. Digo que no tiene una corrección, pero no porque realmente sentencia que se quede como está. Saben que a partir de la publicación de la Ley de Memoria Histórica, no la de ahora, de memoria democrática, sino la anterior, pues era obligatoria la sustitución de los rótulos de las calles que homenajeaban a personas o situaciones de la dictadura franquista. En Córdoba ha habido una serie de calles que han ido cambiando de nombre, algunas lo han hecho hace mucho tiempo, recuerden los más mayores que ya existía en Córdoba la Avenida Generalísimo o la Plaza de José Antonio, eso se fue cambiando muy pronto, pero había quedado, hay un grupo de calles con personas más cercanas o más o menos cercanas al régimen franquista, de dictadura de Franco. Y en el año 2000, en el anterior mandato, el mandato del que fue alcaldesa Isabel Ambrosio, pues se procedió a acabar con las calles que faltaban. Hubo una comisión independiente, bueno, al menos así se presentó, que hizo un listado de calles con personas muy vinculadas al régimen franquista. Y se fueron cambiando calles. En la calle José María Pemán se cambió por Corto Maltés, la calle Joaquín Benjumea se cambió por Párroco Bartolomé Blanco, periodista Aguilera por calle Las Polidoras, periodista García Prieto por Carmen López, poeta Francisco Arevalo por Ángela Romero, Fernando Romero de Torres, Fernando Fernández Martínez por Manuel Rubia, periodista Quesada Chacón por Escriba Alumna y Joaquín López Zuizi por la calle María Cerrato. Esas calles se cambiaron. Pero hubo tres o cuatro calles que se cambiaron y crearon polémica. Cronista Rey Díaz se intentó cambiar, al final hubo unas alegaciones, vieron que este hombre, Rey Díaz, no tenía vinculación con el franquismo y se dejó como estaba. La Plaza de Cañero se llamó por un rato Plaza de los Derechos Humanos y sin embargo pues se rectificó porque los vecinos ya habían hecho de Cañero el nombre del barrio, un nombre más toponímico que realmente hace una referencia al rejoneador que fue militar del bando franquista, con lo cual se mantuvo también el nombre de Plaza de Cañero. Y hubo dos asuntos que acabaron en tribunales, el de la calle José Cruz Conde y el de la avenida de Conde de Vallellano. El gobierno anterior, repito, el de Isabel Ambrosio, aceptó las propuestas y la avenida de Conde de Vallellano pasó a llamarse Avenida del Flamenco y la calle José Cruz Conde pasó a llamarse calle del Foro Romano. Sin embargo, cuando entró el gobierno de Bellido, se llegó a una tercera vía, que era no mantener el nombre anterior, porque era un nombre vinculado con Franco. Saben que José Cruz Conde fue un político cordobés en cuya casa, en cuyo domicilio se fraguó parte del golpe de Estado que llevó a Franco al poder, que provocó la guerra civil, y que en el caso de Conde de Vallellano fue ministro con Franco, fue presidente de la Cruz Roja, fue militar también en el bando franquista, con lo cual la vinculación era muy evidente. Fue suegro de Cruz Conde, por cierto, de Antonio Cruz Conde. Bueno, pues, como les digo, el gobierno de Isabel Ambrosio quitó esos dos nombres, Vallellano por Avenida del Flamenco, Cruz Conde por la calle Foro Romano, pero cuando llegó el gobierno de Bellido, eso fue en diciembre de 2019, pues lo que se hizo fue buscar una fórmula intermedia, que ni se mantuviera el nombre original y tampoco el nombre nuevo, que no acababa de encajar, por una cuestión de tradición ciudadana. La verdad que muy pocas personas actualmente vinculan Vallellano con el Conde de Vallellano o Cruz Conde con José Cruz Conde, con el político de la derecha española. Así que se optó por dejarle la parte que no se utilizaba y Avenida Conde de Vallellano pasó a llamarse Avenida de Vallellano solo. Y la calle José Cruz Conde por la calle Cruz Conde. En el caso de Vallellano se hace referencia al condado de Vallellano, que ya sabe dónde está, por cierto, eso, y en el caso de Cruz Conde por la familia de bodegueros, y no hace referencia ni a José Cruz Conde, ni a Antonio Cruz Conde, ni a Rafael Cruz Conde, ni a ningún Cruz Conde. Que, por cierto, el Parque Cruz Conde hace referencia también a esa familia y no se quiso tocar. Esta decisión del gobierno de Bellido pareció insuficiente para algunos, por ejemplo, para la Asociación de Vecinos del Conde de Vallellano, que reclamaron que volviera el nombre completo, con su conde incluido. Y lo que hace ahora el TSJ es zanjar definitivamente el asunto y ratificar una sentencia del Tribunal Contencioso de Córdoba en el que se quedaba con el nombre, decía que tanto la avenida de Vallellano como la calle Cruz Conde eran suficientes para saldar el asunto este de la deuda histórica, de la memoria histórica, con lo cual se puede quedar como está. Así que a partir de ahora ya no hay más recursos, era el último que quedaba por decidir y ya por el momento, que no sé si habrá alguna otra revisión, porque estas cosas pueden ser que vuelvan a aparecer en algún momento, pero por ahora no se prevé ningún cambio y las calles son como las que les he dicho. Aquellas primeras se cambiaron y se quedan cambiadas
y este último paquete, incluyendo lo que se ha tocado ahora por el TSJ, ha sido solo Valellano, pero también se agotó el tema, la vía judicial. En el caso de Cruz Conde, en Cañero y en Cronista Heredia no lo ha habido, con lo cual se quedan los nombres como les he contado. Yo personalmente entiendo que la calle Cruz Conde tiene un nombre muy asentado en Córdoba, una calle muy particular en Córdoba, una calle comercial, y que costaría mucho cambiar el nombre de Cruz Conde por Foro Romano. Pero también es verdad que los más antiguos, cuando hubo que cambiar la avenida de Generalísimo por la Ronda de los Tejares, costó también acostumbrarse, y ya nadie se acuerda, o casi nadie afortunadamente, de que aquella calle se llamó Avenida de Generalísimo, o que la Plaza de las Tendillas se llamó Plaza de José Antonio. Se hubiera también acostumbrado la ciudad a otro nombre, pero creo que Cruz Conde, tal como se ha dejado, es suficiente para que se quede cumpliendo la ley de memoria democrática. Bueno, estamos terminando. El diario Córdoba, lo comentaba antes, nos recuerda que este fin de semana cambia la hora y que cuando sean las 2 de la mañana habrá que poner las 3. De manera, yo siempre me lío con eso, no quiero equivocarles, pero creo que es así lo que hay que hacer. A las 2 hay que poner las 3. Eso provoca, dicen los médicos, pues alguna alteración en la salud. Evidentemente no es que sea una situación de especial gravedad, pero sí que provoca alteración en el sueño fundamentalmente. Hay personas que tienen un ciclo vital muy solar y entonces pues de pronto le cambia la luz, más que por el amanecer, por el atardecer, porque a partir del próximo domingo pues notarán que en lugar de atardecer a las 7, de pronto atardece a las 6 y que de aquí a un rato, de aquí a unas semanas, pues se da de noche a las 5:15, 5:30. Y eso sí que puede afectar. Nos lleva más horas en la casa, dicen los médicos, eso provoca más sedentarismo, incluso provoca problemas de alimentación, porque hasta hay personas que cogen peso durante este periodo. Una serie de alteraciones en el estado de salud que, bueno, saben que este debate es eterno. Todos los años, cuando llega este momento, cuando llega el otro, el de la primavera, que se vuelve el horario, aparece el debate. ¿Por qué seguimos cambiando la hora cuando parece evidente que lo que te ahorras por una parte te lo gastas por la otra? Es verdad que ahorras la luz de la mañana porque amanece antes, pero te lo gastas por la tarde porque hay que mantenerlo encendida más tiempo. Creo que ya los economistas ya han dejado claro que hay tantos perjuicios como beneficios en el cambio de hora y que no hay razón económica para hacerlo, que si la hay es un tema ya, bueno, pues poner de acuerdo a los países y ver qué uso horario nos quedamos, porque como saben, España tiene un uso horario que no le corresponde. Nuestro horario correspondería al horario inglés, o sea, al meridiano de Greenwich, no al europeo, porque el que pasa por Alicante, casi toda la península está en el lado este, en el lado occidental, decirlo así, a la izquierda del meridiano, con lo cual nos corresponde ese horario. Esa decisión se adoptó durante el franquismo, volvemos a hablar de Franco, porque había que elegir entre el horario inglés o el horario alemán, y Franco escogió, el gobierno de Franco escogió el horario alemán, pero realmente el que corresponde a España es el otro, el horario que tiene las Islas Británicas o el que tiene Canarias, por ejemplo. Bueno, ese es otro debate. La cosa es que hay que ver con qué uso horario se quedaría España, si se unifica un horario para toda la Unión Europea o cómo sería. Y en ese debate interno llevamos muchos años, todos los años dicen que es el último, que nunca más se cambia la hora, pero esto cada año volvemos a cambiar la hora, con el lío que se organiza en cada casa y con un domingo raro en el que llegamos tarde siempre a todos sitios. Bueno, estamos ya fuera de hora. Le decía, ayer concluyó con la guerrilla floral, concluyó la edición quinta de Flora, una guerrilla que lo que hace, como saben, es reciclar los elementos que no se utilizaron en los montajes florales y que sirvieron para darle una segunda vida, esto de la economía circular, una segunda vida al material de Flora. Hoy habrá balance y nos enteraremos cuántas visitas. Se habla en torno a 200.000 visitas, aunque yo coincido con el alcalde, lo dijo ayer, que sigue echando en falta él y yo más promoción externa y que esta gran inversión que hace Córdoba, recuerden, entonces se gasta 500.000 euros en 2 años para que Córdoba se quede con Flora. Esa inversión, bueno, tendrá que tener otros frutos, al menos en cuanto a visitantes. La gran mayoría del público, y hoy lo sabremos durante el día, que ha visitado Flora son personas de Córdoba o como mucho de la provincia o algunos de Andaluz, pero poco más. No se veían muchos turistas de fuera para un certamen de primerísimo nivel. Hemos visto una foto por ahí del Festival de Piano, el piano de Orozco, Rafael Orozco, el festival.
se presentó ayer, que comienza ya con un cartelón de lujo, entre ellos quizá el mejor pianista del mundo, Sokolov, y que pues, ocurre igual, que no sé hasta qué punto se promociona suficientemente para que vengan turistas también a estas citas. Por cierto, y a ver si me paso de hora, en Córdoba hay dos festivales de piano, el Festival de Piano Guadalquivir, que organiza Gañán, Gaitán, y este que hace el Ayuntamiento. No estaría mal que se pensaran una ciudad como Córdoba, que tenga dos festivales internacionales de piano, a lo mejor no es necesario. En fin, otro debate que dejamos para el próximo lunes. El lunes les espero, hablaremos de fútbol, del partido del Córdoba frente al Talavera, esperemos que la victoria del Córdoba frente al Talavera, y volvamos con la receta de victoria y de muchas otras cosas. Hasta el lunes, como siempre, que lo pasen bien y gracias por su atención.